Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque nuevamente podamos estar juntos como iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos das una misión. Y esa misión se puede cumplir a través no solamente de la predicación, sino también a través de las oraciones. Porque nos apoyamos los unos a los otros. Cada uno, Señor, desde el lugar donde está. Cada uno con el talento que le has dado. Y te pido, Señor, que podamos continuar unidos para que tú hagas una diferencia a través de todos nosotros. Para que podamos, Señor, expandir el mensaje del reino a todo el mundo. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por esta iglesia. Te pido que ahora nos bendigas y con poder tú nos puedas con tu poder convencernos de pecado, justicia y juicio y hacernos cada día más aptos para cumplir la misión que nos diste. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la Biblia dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. ¿Y saben qué? El concepto de embajadores, tenía un concepto. ¿Y qué es para ustedes un embajador? Muy bien, es un representante de un país. Para mí siempre eso fue, un embajador fue eso. Pero tuve la oportunidad cuando era joven, estaba colportando en Paraguay. Y allí en Paraguay, como colportor, conocí a la cocinera de la embajada americana en Paraguay. Era adventista ella. Y cocinaba muy rico. Y ustedes saben que los colportores, estudiantes, siempre están muertos de hambre. Entonces, ella se compadeció de mí y entonces me invitaba a comer los días que por ahí tenía libre a la cena y eso me invitaba a cenar a su casa. Y allí me enteré de algunas cosas de cómo se manejaba la embajada americana y que para mí fueron muy interesantes. Y que después cuando leía estos versículos de que nosotros somos embajadores pude entender algunas cosas que antes no entendía. Y ella me decía lo siguiente, ¿sabes, Joel? Me decía, en la embajada americana yo no puedo cocinar si no es solamente con ingredientes de Estados Unidos. Todos los ingredientes que ella usaba en la cocina tenían que ser traídos de Estados Unidos. No podía usar nada de Paraguay. Todo lo que había en la embajada tenía que venir de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una embajada americana es suelo americano en el país donde está. Y es por eso, por ejemplo, que nosotros sabemos que alguien cuando quiere pedir asilo, lo están persiguiendo en un país, se puede meter en la embajada y nadie lo puede tocar, por más que pareciera que la embajada está en el medio del país, no. La embajada americana es suelo americano en el país donde está. Y entonces eso para mí me hizo dar cuenta de que si nosotros somos embajadores, ¿la iglesia qué es? Muy bien, es una embajada. ¿Una embajada de qué? Del cielo. Por lo tanto, aquí en la iglesia, esto no es suelo americano, esto es suelo del reino de los cielos. Salimos de la iglesia y se transforma en suelo americano. Pero esto es suelo del reino de los cielos. Pero eso no está y ahora voy a decir algunas cosas que nunca estuve de acuerdo tampoco en Argentina, ni tampoco acá. Yo nunca estuve de acuerdo, desde que entendí este concepto, por qué tenemos banderas nosotros aquí de un país. Porque eso pasa, en Argentina también estaba la bandera de Argentina en las iglesias, cuando esto es suelo del reino de los cielos. No es suelo americano aquí, es suelo del reino de los cielos. Y esto por eso no lo digo solamente acá en Estados Unidos, sino que cuando estaba en Argentina también lo decía, porque en Argentina también hay banderas argentinas dentro. Esto ha sido una costumbre para mí mal hecha. A veces cuando estamos en el Club de Conquistadores y veo que a los conquistadores les enseñan el Pledge of Allegiance to the flag of America, me parece que estamos en el camino equivocado. Está muy bien que en las escuelas, está muy bien, pero nosotros creemos en la separación de iglesia y Estado y nosotros no tendríamos, si realmente creemos lo que enseñamos, mezclar las cosas del reino de Dios con las cosas de este mundo. Eso no quiere decir que entonces estamos en contra, no. Los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos en la tierra. Salimos de acá de la iglesia y somos lo que más tenemos que aportar hacia el reino de este mundo. Pero cuando entramos en la iglesia, esto es embajada celestial.
es suelo del reino de los cielos. Y no debiéramos confundir eso. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos como iglesia hispana, tenemos el privilegio de ser una iglesia multicultural, como ninguna otra iglesia. O sea, porque acá hay más de 20 países, por ejemplo, en esta iglesia hay más de 20 países representados. Sin embargo, esta no es una iglesia argentina, porque el pastor es argentino, entonces es una iglesia argentina. Y se hacen las cosas como en Argentina se hacen. No. Esta es una iglesia del reino de los cielos. Y donde nuestras etnias o etnicidades tendrían que someterse a los principios del reino de Dios. Pero a veces nosotros vemos, por ejemplo, que venimos de diferentes países y y decimos, no, porque en mi país se hacía así la religión. ¿Y qué me importa en tu país? Y perdonen que hable así. Tu país es tu país. Esto es reino de los cielos. Y entonces estamos todos juntos, por supuesto, todos podemos traer aportes de nuestros países, pero no podemos hacer la religión al estilo de nuestros países, sino que tenemos que hacer la religión al estilo de los principios del reino de los cielos. Y tenemos todos que aportar, y no hay nadie más importante que otro. Y no hay visiones de la religión, no, porque en mi país a veces, por ejemplo, vienen los hispanos de algún país y piensan que el verdadero adventismo o la verdadera religión era la que se vivía en su país. No, esa era tu manera de ver las cosas. Y acá es necesario que entonces todos crezcamos y nos demos cuenta de que todos tenemos que aprender de otro y de que del que principal tenemos que aprender es de Dios. Y en los principios de la Biblia encontramos entonces principios del reino de los cielos que debemos seguir. Por eso nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y por eso en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No solamente eso, dice Dios, cuando tú eres parte de mi pueblo, todos, absolutamente todos son ¿qué? ¿Qué son todos? ¿Qué son todos? Sí, ¿y qué dice ahí? ¿Real qué? O sea, son reyes y sacerdotes. No encuentro por qué hay tanta discusión con respecto a la ordenación de la mujer, la ordenación de este, la ordenación del otro, si la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Ese era el propósito de Dios, que todos nos sintamos responsables del reino de los cielos. En nuestras manos está la reputación de Dios, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea grande, sea chico, sea esclavo, sea libre. En nuestras manos está la reputación de Dios y todos somos embajadores del reino de los cielos. Esa tendría que ser la experiencia de que todos vivamos. Esta diferencia de pastores y laicos, saben que eso se creó en la Edad Media y es producto del sistema griego de ver las cosas, pero no viene realmente de los principios del reino. Y es por eso que estoy convencido, que el movimiento final va a terminar siendo no haber diferencia entre pastores y laicos. Todos vamos a ser ministros. Todos vamos a ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y es por eso que al final Jesús dijo que el evangelio será predicado por testimonio. ¿Por qué? Porque todos los miembros de iglesia toman en sí la responsabilidad de predicar el evangelio. No es solamente del pastor. Qué lindo sería que nosotros reconozcamos eso, pero ¿saben qué? A veces hay una cuestión de poder involucrado en eso. A veces es como que yo como pastor no quiero que nadie esté a mi nivel. Y entonces digo, ¿para qué estudié entonces? ¿Para que después digamos que todos somos iguales? No, si yo estudio es para ponerme quizás arriba de una plataforma pero al final del tiempo no va a haber porque esas son divisiones artificiales que fueron creadas por el hombre, pero no son bíblicas. En la Biblia hay funciones, pero no hay puestos jerárquicos, no hay puestos especiales, no hay gente que tiene más poder, gente que tiene menos poder. En Dios, fíjense, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, no derramó el Espíritu Santo solamente sobre algunos, lo derramó sobre todos. Y ese es el poder. Y eso es lo que nos hace a nosotros pueblo escogido, real sacerdocio. Todos nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y de alguna manera en nuestras manos está la reputación de Dios. Porque la gente juzga a Dios de acuerdo a cómo son sus seguidores.
Y es por eso que nosotros debemos asumir la responsabilidad que Dios nos ha asignado, como pueblo de Él. Hay una cita de Elena de White, dice: por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual Dios dedica un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. O sea, que la iglesia es ¿qué? Dice, ¿qué es un escenario? ¿Dónde se usa un escenario? Muy bien, para mostrar. ¿Y cuándo ustedes ven un escenario? ¿En dónde? En un teatro. ¿Qué es lo que se hace en el escenario? Una presentación. Es una presentación. Y la gente que va a ver, que va al teatro, ¿qué hace? Va al teatro para ver esa presentación. Acá nos dice que la iglesia es el escenario de la gracia de Dios. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? Dios. Nosotros no somos actores, porque ¿saben qué? Actor significa hipócrita. O sea, hipócrita significa actor. Cuando nosotros no estamos actuando. Ni Dios tampoco. Dios no puede actuar porque Dios es. Pero dice que es el escenario de la gracia de Dios y Dios se deleita. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué es lo que quiere mostrar en la iglesia? Su poder de transformar corazones. ¿Saben que un gran problema que nosotros tenemos en la iglesia es que nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas por Dios? Y es más, muchas veces haciendo cosas por Dios nos peleamos en medio de la iglesia. Y nos peleamos, así se debe hacer, así se debe hacer, así. Cuando Dios dice que la iglesia es el escenario de su gracia y nosotros no tenemos que hacer cosas por Dios, sino que tenemos que hacer. Dejar que Dios haga cosas en nosotros. Y a veces hemos confundido el trabajo por Dios o lo hemos sustituido para no dejar que Dios trabaje en nosotros. Y es por eso que cuando nosotros estamos trabajando por Dios y estamos tan empeñados en el trabajo que hacemos por Dios y por eso nos peleamos, hay un problema. Hay un gran problema. Evidentemente estamos haciendo muchas cosas por Dios, pero no dejamos que Dios haga cosas en nosotros. Entonces, si estamos haciendo algo por Dios que nos hace pelear, más vale dejemos esa cosa, la dejamos y listo. Porque estamos demasiado ocupados haciendo cosas por Dios cuando tenemos que dejar que Dios haga cosas en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos entender que la iglesia es el escenario de la gracia de Dios, en el cual se deleita revelar el poder transformador, su poder transformador en los corazones. La iglesia es una embajada del reino de los cielos, y en la iglesia se tienen que vivir los principios del reino de los cielos. En la iglesia se tiene que ver, es una anticipación del reino de los cielos. Y es por eso que en Hechos 2, 43 y 47, al 47, se describe cómo era la iglesia después de recibir el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es tremendo esta visión de la iglesia apostólica. Y esta es la iglesia que Dios quiere que tengamos. O sea, esta es la iglesia que es embajada del reino. Fíjense que se hacían maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo. Aparece mucho esa palabra unánimes, juntos. Partiendo el pan en las casas, y acá viene para mí la palabra clave. Comían juntos con alegría y ¿qué? Y sencillez de corazón. ¿Qué es tener el corazón sencillo? Tener el corazón sencillo es simplemente aceptar que Dios haga en mí la obra y no tanto estar queriendo trabajar por Dios. A veces estamos tan activos por Dios que no le permitimos a Dios que trabaje en nosotros.
Y vuelvo a repetir, cuando la iglesia se transforma en un centro de actividades donde nos peleamos por ver quién hace las cosas mejor para Dios, evidentemente estamos sirviendo a un Dios que no existe. Tendríamos que pelearnos para ver quién deja que Dios actúe más en su corazón. Pero entonces cuando eso suceda no nos vamos a pelear. Porque todos nos reconoceremos como igual de pecadores, o quizás nos reconoceremos los más pecadores. Y estaremos mirando a Dios. Y entonces se verá eso, y fíjense, todos alababan a Dios y todos tenían el favor del pueblo. ¿Y quién añadía gente a la iglesia? Dios. Claro, como esto es muy duro. Que Dios añada gente a la iglesia requiere que nosotros lo dejemos trabajar a Él en nosotros. A veces es más fácil trabajar por Dios y salir a hacer proselitismo por todos lados para traer gente a la iglesia, en vez de decir, no, vamos a hacer un alto, dejémonos de pelear, dejemos de competir entre nosotros, dejemos de hablar mal el uno del otro, dejemos de estar viendo los errores de los demás. Y cuando eso suceda, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Traer la gente a la iglesia. Fíjense que hasta Dios está dispuesto a hacer eso por nosotros. Lo único que Dios quiere es que nosotros lo dejemos trabajar en nosotros. Y es por eso, hermanos, nosotros estamos frente a un gran proyecto ahora. Pero si ese proyecto nos va a dividir, nos va a hacer pelear entre nosotros, más vale dejemos ese proyecto y dejemos que Dios cumpla su proyecto en nosotros. Y quiero decirles que como pastor no me interesa, y eso lo digo de todo corazón, no me interesa construir iglesias, edificios. No he sido llamado a construir edificios. He sido llamado a construir el reino de Dios. Cuando estemos construyendo el reino de Dios, Dios nos va a dar edificios, nos va a dar todas las cosas. Pero si por construir edificios nos vamos a pelear y nos vamos a sacar los ojos, no hagamos ningún edificio. No me interesa. Y por eso no voy a avanzar más rápido en los proyectos que tenemos que lo que Dios está avanzando en nosotros individualmente. No voy a avanzar más rápido en las cosas que hacemos por Dios que lo que dejamos hacer a Dios en nosotros. Porque no nos va a servir de nada tener un templo nuevo con corazones viejos. Tenemos que tener corazones renovados y que el templo sea algo que Dios construya. Que Dios comience a traer gente a nuestra iglesia por el hecho de que nosotros estamos viviendo con alegría y sencillez de corazón. Porque somos embajadores. Somos embajadores de Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende que nosotros vivamos en cada iglesia? Dios pretende que vivamos lo que es el fruto del Espíritu. Y fíjense que no dice los frutos del Espíritu, sino que nosotros debemos vivir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que vivamos eso en la iglesia, que seamos embajadores del reino de Dios, pero que la embajada de Dios comience en mi corazón y que yo viva de acuerdo a los parámetros que Dios establece en su reino. Y vuelvo a repetir, muchas veces nos confundimos y pensamos que trabajar para Dios es hacer cosas por Él. Cuando Dios siempre nos presenta los parámetros de manera muy diferentes. Él no quiere que trabajemos para Él. Él quiere que lo dejemos trabajar en nosotros. Y cuando nosotros lo dejamos trabajar a Él en nosotros, Él hace la obra que quiere hacer a través de nosotros. Pero a veces estamos tan preocupados por hacer cosas por Dios que no le dejamos hacer cosas en nosotros. Entonces yo simplemente quiero hacerte un llamado para que lo dejes a Dios trabajar en ti. Quiero hacerte un llamado y hacerme un llamado a mí para que dejemos que Dios construya su iglesia en nosotros. Que los principios del reino se manifiesten en nuestra vida de tal manera que podamos dar un testimonio, llevar
la embajada del reino de Dios a todos lados. Que esto se transforme en suelo del reino de Dios. Que no sea suelo americano, que no sea suelo argentino, que no sea suelo dominicano, ni cubano, ni ninguna, sino que sea suelo del reino de Dios. Y si es suelo del reino de Dios, vamos a traer aquí todo lo que se hace en el reino de Dios. Vamos a comer la comida del reino de Dios, vamos a vestir como se viste en el reino de Dios, vamos a escuchar la música como se escucha en el reino de Dios, vamos a vivir para el reino de Dios, en el reino de Dios. Entonces, cuando eso suceda, vamos a ser embajadores. Tú vas a estar trabajando en Amazon y la gente de Amazon va a querer conocer el reino al cual perteneces. Y vas a traer la gente de Amazon aquí y va a respirar un ambiente diferente acá y va a decir, yo quiero quedarme acá. Vas a estar trabajando en la fábrica y la gente de la fábrica va a querer conocer tu reino por tu testimonio. Y así Dios va a ir añadiendo nuevas personas a su iglesia. Nosotros necesitamos ser embajadores. Es necesario que rompamos con las barreras que ha creado, artificiales que se han creado dentro de la iglesia, donde hay pastores y laicos. Esas son funciones, pero no son ministerios, o sea, no son diferencias, todos somos ministros. Y yo como pastor, que tengo una función, no puedo llegar a donde ustedes llegan. Ustedes son ministros en el lugar donde están. Son embajadores en el lugar donde están. Y allí donde están ustedes tienen que vivir de una manera que la gente vea a Dios en ustedes, que la gente vea los principios del reino en ustedes y que diga, yo quiero pertenecer a tu país. Entonces, ¿cuál es tu país? Es tu iglesia. Entonces quiero ir contigo a tu iglesia y cuando venga la persona aquí, respire el mismo ambiente que sospechó que había por el hecho que te vio a ti vivir así. Tenemos que romper, somos todos sacerdotes, tenemos que romper con esos esquemas artificiales que se crearon lastimosamente a través de iglesias que no estaban guiadas por el Espíritu de Dios. Tenemos que estar todos al mismo nivel al pie de la cruz. Y todos servir al Señor, embajadores del reino de los cielos. Y quiero compartir con ustedes una experiencia de un embajador. Esta es la experiencia de Sergio. Sergio nació en un hogar adventista. Una familia donde especialmente la madre, no en un hogar adventista, la madre era adventista, el padre nunca se llegó a bautizar, pero sin embargo creció en un ambiente de amor y especialmente viendo el ejemplo de una madre consagrada que oraba por su hijo. Pero cuando llegó a la edad de los 17 años, a pesar de que él había ido a academias adventistas y todo eso, las tentaciones del mundo lo empezaron a seducir y Sergio comenzó a apartarse del Señor y a vivir una vida bastante disoluta. Comenzó a beber, llegaba tarde a la casa y él veía siempre a su madre que a pesar de que no aceptaba eso, oraba por él y nunca perdió él el amor de su madre. En determinado momento él decidió ingresar al ejército y lo hizo. Los padres, ante la insistencia de él, tuvieron que dejarlo. Y a veces nosotros no entendemos como padres los caminos que tiene el Señor para llevarnos nuevamente al redil. Esta era la época de la guerra de Vietnam, por lo tanto no era como hoy decir me voy a enrolar en el ejército, que ahora los chicos se enrolan en el ejército generalmente para estudiar o hacer algo, pero en esa época era un riesgo muy grande. Pero Sergio decidió hacerlo y los padres tuvieron que dejarlo. En el mismo tiempo fue enrolado en el ejército un muchacho que se llamaba Juan y otro que se llamaba Pablo. Pablo venía del mundo, pero Juan era un muchacho adventista que también se enroló en el ejército y a pesar de que Sergio lo había conocido de lejos porque Juan había llegado a ser un líder de conquistadores, ahora estaban juntos en el entrenamiento y de alguna manera se juntaron y comenzaron a ser amigos. Juan, Pablo y Sergio. Pablo no había
pertenecido nunca a ninguna iglesia. Pero a diferencia de Sergio y Pablo, Sergio, cuando se enroló en el ejército, no pidió ningún tipo de limitación. Sin embargo, Juan, que era un embajador, él decidió no tomar armas y decidió enlistarse como enfermero. Y es así que los tres llegaron a Vietnam entre 1968 y 1969. Cuando llegaron a Vietnam y estuvieron en el entrenamiento, después del entrenamiento fueron enviados a lugares diferentes. Sergio, quien había crecido con una madre adventista, quedó en la parte de logística, en la retaguardia. Él tenía que mandar municiones y reemplazar cuando un soldado caía, reemplazar y mandar otro soldado. Pero Pablo y Juan fueron enviados al frente de batalla. Juan como enfermero y Pablo entonces en la lucha. Juan estudiaba la Biblia todas las noches, oraba por sus compañeros. Y él, de lo que le pagaban en el ejército, le enviaba un dinerito a su madre para que su madre pueda estar bien. Él en la guerra y su madre aquí en Estados Unidos, se preocupaba por su madre. Sergio y Pablo lo que hacían era, con el dinero que les daban, era disfrutar en las noches y desperdiciar ese dinero en vicios y en placeres nocturnos. Pasaron varios meses y un día Juan fue enviado al frente y allí en el frente tuvieron una emboscada, hubieron varios heridos y Juan fue a rescatar a los heridos y cuando estaba rescatando a los heridos recibió una herida que lo llevó a la muerte instantánea. Mientras tanto, Pablo y Juan se divertían en los días libres, en los lugares que les había tocado servir. Pablo también en la zona de patrullaje se encontró una vez con el enemigo y hay cosas en la guerra que a uno lo afectan para toda la vida. Y él se encontró con que había un niño de 10 años que estaba luchando. Y cuando se encontró con el niño, un niño que estaba herido, que estaba con un rifle en la mano, lo único que atisbó a hacer Pablo fue darle un tiro y matarlo instantáneamente. Esas cosas fueron quedando en la mente de cada uno. Sin embargo, Sergio, que estaba en la parte de logística, seguía viviendo su vida totalmente disipada, gastando su dinero en bebida y en mujeres, y en placeres nocturnos. Y así terminó la guerra de Vietnam. Sergio y Pablo terminaron siendo amigos y ocuparon posiciones policiales dentro de las fuerzas americanas. Y pasaron algunos años así. Y un día que Sergio fue enviado a patrullar y a una pelea de gangas que había, recibió una balacera tan grande que tuvo que bajar del auto y después al final pudieron someter a los problemas que se pudieron resolver los problemas que se estaban surgiendo allí. Cuando finalmente se controló la balacera, Sergio volvió a su carro y vio que en su carro estaba atravesada por balas y que había una bala en el asiento que él estaba manejando y una bala que había entrado por él, por la carrocería del auto. Y él no tenía ninguna bala. Él tendría que estar muerto. Dios le mostró que habían atravesado balas por donde él estaba, pero sin embargo él no tenía ninguna bala. Eso lo hizo pensar mucho a Sergio y se dio cuenta que había un plan de Dios para él. Decidió volver a la iglesia de su madre. Y cuando volvió a la iglesia de su madre se encontró con la madre de Juan, su compañero que había muerto siendo enfermero, salvando vidas. Y cuando lo vio la madre de Juan y sabiendo de que de alguna manera él había estado conectado con Juan, lo invitó a su casa y le mostró las cartas que Juan le había mandado y le contó
cómo Juan la había cuidado a pesar de estar en la guerra, la había cuidado desde Vietnam. Y le pedía que le cuente algunas cosas acerca de Juan. Cuando él salió de la casa de la madre de Juan, se preguntó lo siguiente: ¿cómo es posible que Dios haya desperdiciado la vida de tan ejemplar soldado de la cruz por unos miserables borrachos y mujeriegos? Ese día, cuando llegó a su casa, no pudo dejar de pensar en esto. Y comenzó a pensar que Dios tenía un plan para él. Decidió volver a la iglesia, estudiar la Biblia y se rebautizó. Desde allí nunca más vio a una mujer como la miraba antes. Es más, después, haciendo un viaje, una mujer se le acercó para ofrecerle su cuerpo y él le dijo: si supieras cuánto verdaderamente vales, entenderías que no existe cantidad de dinero en el mundo para comprarte. Él había entendido que la gente que vive desperdiciando su vida es porque no ha encontrado valor en ella. Y él había encontrado valor en Cristo. Valor para corregir su vida, valor, fuerza para ver las cosas de una manera diferente. Las vueltas de la vida hicieron que Pablo también terminara casado con una adventista. Y Pablo, por la influencia de su esposa, terminó también bautizándose en la iglesia. Sergio y Pablo forjaron una amistad durante muchos años. Y aunque no hablan mucho del asunto de la guerra, ellos saben que ahora forman parte del pueblo de Dios gracias a que conocieron a un embajador. ¿Quién es ese embajador? Juan. Un embajador de Cristo, que tuvo una misión: encontrarse con estas dos personas, morir en batalla simplemente para que estas dos personas sean salvas. Juan sabía a quién servía y por eso siguió la huella de aquel que había dado su vida por él, para que él pueda vivir eternamente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una embajada del reino de Dios. La historia que les cuento de Sergio es la historia de un miembro de mi iglesia, que él me entregó esta historia y me dijo: no quiero predicar, pero si le sirve, quiero esto que lo comparta con las iglesias que usted vaya o que le toque ministrar. Yo no les estoy contando la historia de un misionero que leí o de un libro que leí, sino que les estoy contando la historia de una persona real que fue tocada por un embajador de Cristo. Esa persona terminó siendo después anciano de iglesia, terminó ocupando todos los cargos de la iglesia y hoy todavía vive, y vive para servir al Señor desde la posición donde él está. Junto con Pablo han llegado a ser muy amigos y recuerdan las experiencias de la guerra, pero hay algo que recuerdan: Dios los llevó a la guerra para encontrarse con un embajador. Y por eso hoy quiero terminar diciéndote: esta es la embajada del reino de Dios. Quiero pedirte que no perdamos el espíritu del reino por servir al Señor. Porque si perdemos el espíritu del reino por servir al Señor, entonces no nos sirve de nada estar en el reino. Nosotros debemos ser embajadores. Y cuando seamos embajadores de Dios, donde quiera que vayamos, así como Juan, de alguna manera, aunque nunca lo vio, por su ejemplo pudo llevar a Sergio y a Pablo a los pies de Jesús, nosotros podremos llevar con nuestro ejemplo a muchas personas a los pies de Jesús. No seremos nosotros los que añadiremos personas a la iglesia, sino que cuando nosotros nos amemos los unos a los otros y estemos unidos en el Señor y seamos alegres y sencillos de corazón, el Señor añadirá muchas personas a esta iglesia, personas que están esperando que nosotros nos unamos, personas que están esperando que nosotros nos transformemos en embajadores para poder tener acceso al reino. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia.